l'opportunité de voir cette naissance. Y yo veía al médico como se le subía encima con el codo. Et je voyais comme le médecin, il entrait jusqu'au coude et lui disait Y yo pousse, entré allí, pousse. yo entré con cámara fotográfica y todo. Et je suis ¿no? arrivé avec une caméra en Y plus. el médico le decía, puja, Et le puja. médecin lui disait Y yo decía, pousse, mami, pousse. sí, puje, puje, mami, Et je puje. lui disais à ma femme pousse, Ella pousse. lloraba, gritaba. Et elle criait, elle pleurait. Dolor. De la douleur. Salió el muchachito Le petit enfant, il est sorti. lleno de unas cosas horribles. Una manteca, una Il est cosa. sorti avec plein de graisse. Y salió rápido. Et il est sorti très vite. Y cuando lo cogió el médico, Et quand le médecin l'a pris, todo morado, il était tout mauve, bleu. hinchado. Il était gonflé. Dijo, igualito al papá. Igualito al papá. C'est le même visage que le père. Dolor. De la douleur. Y cuando la gente muere, Et quand les gens meurent, normalmente causa dolor. Otros causan alegría, normalement pero ça cause de la douleur. Normalmente causa dolor. Normalement ça cause de la douleur. Dolor hace parte de la vida, mija. Ça fait partie de la vie. ¿Cómo se da cuenta usted que está enamorado? Comment est-ce que vous vous rendez compte que Porque a usted le vous êtes amoureux? le duele la ausencia de su ser amado. Parce que il vous manque cette personne, c'est pour cela. Le duele cuando esa persona amada le habla feo, C'est le pour habla cela. mal. Ça vous fait mal quand cette personne que vous aimez vous parle mal. Le duele cuando una oveja usted ya no vuelve a la iglesia. Ça vous fait mal quand un brebis à vous ne vient plus à l'église. El dolor hace parte de la vida. La douleur fait partie de la vie. Y no predico un evangelio de Et je amargura, prêche pas no. un évangile. Pero si tú vas a multiplicarte, Mais y a si tu crecer, vas te multiplier, tienes que aprender tu dois apprendre que es un milagro crecer y multiplicar. que c'est un miracle de grandir de la Y multiplication. que esos milagros Et ces miracles-là, cuestan incomprensiones. ça coûte des moments où on ne comprend pas. No todo lo vas a Tu comprender. vas pas tout comprendre. No todo lo puedes controlar. Tu peux pas tout contrôler. No todo lo puedes dominar. Tu peux pas tout prendre en main. No puedes. Tu peux pas. Y el libro de los Hechos Et le livre des actes, es un libro de milagros, c'est un livre des miracles, de principio a des fin. principes à la fin. Crecimiento y multiplicación no es un Croissance asunto de métodos, Et multiplication, c'est pas un sujet de méthode de fuerza humana, ou de force humaine, ni tampoco de inteligencia. ni d'intelligence. Es un milagro. C'est un miracle. El nacimiento La es un naissance, milagro. c'est un miracle. Nacer es un milagro. Naître, c'est un miracle. Crecer es un milagro. Grandir, c'est un miracle. Alguno ese milagro le llegó hasta 1:40, pero igual es un milagro. À quelques-uns, ce miracle est arrivé un peu tard, mais c'est un miracle. Es un milagro crecer y multiplicar. C'est un miracle de grandir, c'est Por multiplier. eso, separados de C'est Dios, nada pour cela podemos que hacer. séparé de Dieu, on ne peut rien faire. Ese es un asunto de dependencia C'est de un Dios. sujet de dépendance de Dieu. Es un asunto de Dios. C'est un sujet de Dieu. Es un asunto de C'est obedecer, un sujet d'obéir, de escuchar y hacer d'entendre et faire lo que Dios ce manda. que Dieu nous demande. Si tú te dispones Si toi tu es disposé a escuchar a Dios à entendre Dieu y a obedecerlo, et à l'obéir, solamente lo que va a pasar contigo la seule chose qui va t'arriver, es que vas a ver milagros. c'est que tu verras des miracles. Vas a ver el milagro del Tu verras crecimiento. des miracles y de la de croissance multiplicación. et des multiplications. No es un asunto C'est pas un sujet de depender de ti, de dépendre de toi, de lo que sabes. de ce que tu No sais. es depender C'est pas dépendre de lo que no de sabes, ce que tu sais pas non plus, pero el que lo sabe todo. mais de celui qui sait tout. Levanta tus manos al cielo Levez votre main au ciel y te atreves et tu oses a estar solamente en los à brazos del être Señor. seulement dans les bras du Seigneur. Solamente en Él. Seulement en lui, Él lo va a hacer. il va le faire. Sotocorro baba shoto kababako. Ira baba shondo corra baba sondo corra babaka. Ira baba shoto corra baba cora. Ira
baba shoto corro baba socorro baba. Ira baba sondo corro baba socorro baba. Ira baba so rababa so rababa so. Ira baba so socorro baba. Así dice el Espíritu Santo: hoy tomo tu cansancio y lo convierto en fuerza. Así dice el Señor: has sido una mujer valiente y has sostenido a tu esposo. Has callado aún tu necesidad, has callado aún tu deseo. Dice el Espíritu Santo: y recompensa para ti, dice el Señor, porque has aprendido a descansar en mí. Y has dicho a tu esposo: ve, 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 ve. Y aunque tu esposo ha salido muchas veces porque le has dicho ve, en casa te has quedado preocupada. Y yo he visto tus lágrimas y he visto tu dolor que ni siquiera se lo has contado a tu marido. Pero hoy lo hago público, dice el Señor, porque como ha sido en privado tu secreto, en recompensa te daré en público, dice el Señor. Sotocorro baba soto corra baba sica rababando corra baba soto ira baba soto corra baba corra baba shito baba cara. Te daré un fluir en el idioma de este lugar, un fluir, porque ha sido difícil, dice el Señor, y ha sido a veces pesado para ti. Mas dice el Espíritu Santo: te daré un fluir en el idioma, dice el Señor. Descansa en mi hija, descansa en mí. Predicarás el idioma, dice el Señor. Predicarás en un fluir especial, dice el Espíritu Santo. Porque aunque es un idioma de aquí de los hombres, pero yo reparto lenguas como yo quiero, dice el Señor. Y será un lenguaje no de esta tierra, será un lenguaje del cielo. Y serán lenguas de fuego, dice el Señor. Y profetizarás, dice el Espíritu Santo. Y quitará de ti la tristeza, la angustia, la aflicción, en el nombre de Jesús. Y pondré en ti libertad, y pondré en ti libertad, gozo, paz, dice el Espíritu Santo. Y fluirá, dice el Espíritu de Dios, en milagros y señales. Descanso, dice el Señor. Descanso traigo para ti, dice el Espíritu Santo. Multiplicación traigo para ti. Y yo socorro, baba, socorro, baba. Tu equipo de liderazgo crecerá como nunca antes, dice el Señor. Dice el Espíritu Santo: o soto corra baba soto corra baba corra, ira baba shikarra baba soto corra baba corra, ira soto corra baba soto corra. Puedes salir con tu esposo, dice el Señor. Ya tu hija está grande, descansa en mí, dice el Señor. Estarás más cerca de tu esposo en los viajes, estarás más cerca de tu esposo en el fluir, dice el Espíritu de Dios. Dice el Señor: traigo respuesta a tu plegaria, dice el Espíritu Santo, porque mi respuesta de multiplicación empieza por tu casa, dice el Señor. Mi respuesta de multiplicación empieza por lo que haré en tu matrimonio, por lo que haré con tu hija, dice el Espíritu Santo. Aquí empieza la multiplicación de dones, empieza la multiplicación de favor y de gracia, empieza la multiplicación de deleite en tu hogar, dice el Señor. Un fluir sobrenatural, dice el Espíritu Santo de Dios. Dice el Señor: hoy anulo en el nombre de Cristo toda palabra que se levantó contra tu hogar, dice el Espíritu. Toda palabra que se levantó contra tu esposa. No habrá mujer con mayor autoridad en esta iglesia que tu esposa, dice el Espíritu Santo. Hoy derribo en el nombre de Cristo toda opresión de Jezabel en el nombre de Jesús. Hoy imparto, dice el Espíritu Santo, un mover del Espíritu de Dios y de autoridad en el nombre de Cristo Jesús sobre este hogar, dice el Espíritu Santo. Hoy Pastora Moriba, venga, acompáñame aquí. Imparte sobre ella la unción que el Señor ha puesto en tu vida, sobre la prosperidad, sobre el fluir de la palabra rema de prosperidad a favor de la iglesia. Y a soto corra baba, ira. Las mujeres son nuestra ayuda idónea. Les femmes, c'est notre aide. ¿Por qué pueden ser nuestra ayuda idónea? Et pourquoi est-ce qu'elles sont notre aide? Porque hay diferentes áreas Car il y a des différents domaines donde ellas son más fuertes que où elles sont nosotros. plus fortes que nous. Porque si no fueran más fuertes que nosotros, Car si elles n'étaient pas plus fortes que nous, preparadas por Dios para ello, préparées par Dieu pues no pour ce podrían travail, ayudarnos. elles ne pourraient pas nous aider autrement. Yo puedo ayudar a Moi, je alguien peux aider quelqu'un cuando soy más quand fuerte je que suis ese plus alguien fort que cette personne en aquella situación dans cette situation o en aquella área. ou dans ce domaine.
Socorro babashita carrababacora. Ira soto. Mujer, delante las manos las mujeres. Por favor, estoy fluyendo en el espíritu. Levez la main, les femmes. Espíritu de angustia y soledad. Esprit d'angoisse En et el de nombre de solitude. Cristo les Au reprendo. nom de Jésus, je vous reprends, je vous Y les chasse. ordeno que se vayan Je fuera vous ordonne de sortir de cada mujer aquí en el de nombre de chaque Jesús. femme au nom de Jésus. Y yo declaro en el nombre Et je de Cristo déclare au nom de Christ que todo peso, que tout poids, que toda aflicción, toute affliction, todo rechazo, tout aún rejet, desde même niñas, depuis qu'elle était en enfant, el nombre de Cristo, au nom de toda Jésus, opresión toute oppression que había traído esterilidad, avait emmené de la en stérilité. el nombre de Au Jesús, nom de Jésus, se va fuera de sus elle vidas. sortira hors de sa vie. En el nombre de Cristo, Au nom de Christ, la declaro je vous fértiles. déclare fertile. En el nombre de Au nom de Jesús, Jésus, madres de mère multitudes, des multitudes, madres de des multitudes, mères des foules. en el nombre poderoso de Au nom Jesús. puissant de Jésus, Cuando se libera el ministerio de la mujer en una iglesia, quand le ministère de la femme se libère dans une église, es una de las marcas más c'est fuertes un des sauts les plus forts de la multiplicación de la sobrenatural. multiplication Y hoy Dios la surnaturelle. está colocando acá. Et Dieu est en train de les Estoy mettre impresionado maintenant ici. Je suis impressionné de la multiplicación que de la viene sobre la iglesia. multiplication qui vient sur cette église. Fluye, pastora. Fluye. Soyez fluide, pasteur. Fluye. Soyez fluide. Profetiza. Prophétise. ¿Sabes qué pasa cuando se profetiza? Tu sais ce qui arrive quand on prophétise. El Espíritu Santo se activa. Le Saint-Esprit agit. El libro de Ezequiel, capítulo Le livre 37, d'Ézéchiel, chapitre el 37, valle de los huesos secos. la vallée des ossements secs. Cuando se profetizó Quand on a prophétisé de parte del Señor de del la part Espíritu, du Seigneur de l'Esprit, dice que ese valle de huesos secos il dit que cette vallée se convirtió en un ejército grande en est extremo. devenue dans une armée grande, extrêmement Y hoy grande. profetizo en el Et nombre de aujourd'hui, je Jesús. prophétise au El nom de Espíritu Jésus. Santo, Le Saint-Esprit, el Espíritu Santo, le Saint-Esprit, el Espíritu le Santo Saint-Esprit sobre nueva vida sur une nouvelle en vie. cada nación Dans donde está. chaque nation où Prophétise. je prophétise, Profetizo je prophétise que se levanta un ejército qu'il se lèvera grande en une extremo armée vraiment grande para cubrir mínimo 200 pour naciones pouvoir couvrir au moins 200 en el nations. nombre de Jesús. Au nom de Jésus, ¿Sabes? Se levantó un ejército. il y a une armée qui s'est levée. La iglesia L'Église no es una cantidad de niños malcriados. n'est pas une quantité des enfants gâtés. Es un ejército grande en C'est extremo. une armée qui est vraiment grande. Date tus manos y adora al Espíritu Santo. Leve- Deja que el Señor siga fluyendo. Lève tes mains et laisse que le me Saint-Esprit suelta continue la à unción agir. profética y quiero respetar esa unción. Socorro babanda corra baba sicarra baba ira sotocorro baba sho. El mover de milagros viene de nuevo a tu vida, dice el Espíritu Santo. Le pouvoir des miracles El vient poder sur de ta vie milagros encore une regresa fois. a Le tu pouvoir vida. des miracles vient sur ta vie encore une fois. Vuelve a tu vida. Il revient dans ta vie. Mírame un momento, pastor. Regarde-moi un moment, pasteur. Escúchame. Écoute-moi. Eres un hombre muy noble. Tu es un homme très noble. Eres muy respetuoso Tu es très respectueux de las cosas de Dios. des choses de Dieu. Pero tu fe fue herida Mais ta foi a été blessée porque viste a alguien que fluye en milagros, car tu as vu quelqu'un qui était fluide dans les miracles. pero lo viste abusando, Mais tu l'as vu abuser. abusando Tu l'as vu abuser de las personas, des personnes haciendo cosas que no en son de faisant Dios. des choses qui ne sont pas de Y tú Dieu. dijiste, Et tu as dit con respeto, avec du respect, no con una mala intención, pas avec une mauvaise attitude. tú dijiste, Tu as dit, si los milagros, si les miracles, si un ministerio de milagros si un ministère de miracles, es para esto, et pour cela, yo no quiero. je veux pas cela. Ponte de pie, pastor. Mets-toi debout, pasteur. Lo que Dios tiene sobre tu vida Ce que Dieu a sur ta vie es puro. Es puro. est pur. Y no te preocupes, Et t'inquiète pas, que tú no te vas a volver así. que tu vas pas tu vas pas rentrer de la même façon. Vuelve a fluir. Tu seras fluide encore. Vuelve a orar por los enfermos. Continue à prier pour les malades. Tranquilo. T'inquiète pas. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus, Sotocorro babacora. Ira bababa sotocorro babacora.
Hoy en el nombre de Jesús Aujourd'hui, au nom de Jésus, declaro sanidad je en tu fe déclare la guérison dans ta para foi, volver a fluir pour que tu sois fluide encore en señales y en dans milagros. les signaux et les Fluye. miracles. Sois fluide. Multitudes vendrán, Des foules viendront. multitudes vendrán. Des foules viendront. Tú no las traerás, C'est pas toi qui vas les emmener. yo las C'est traeré, moi qui les emmènera. porque estoy buscando corazones Car je limpios, cherche des cœurs purs, corazones puros, des cœurs propres, a través de los cuales à travers lesquels pueda manifestar je mi gloria. puisse manifester ma gloire. Vendrán a la iglesia, Ils viendront à l'église, a las cruzadas de milagros que aux hagas. croisades des miracles qu'il y aura. Fluye con libertad. Tu peux être fluide avec liberté. No necesitas un gran nombre, Tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes, porque ese nombre te lo doy yo. car tu n'as pas besoin d'un grand nom, car c'est moi qui va te donner ce grand nom. Porque tú no levantarás su nombre, Car tu vas pas lever ton nom, sino que tú levantarás el mío mais tu vas plutôt lever mon nom. y yo levantaré el tuyo. Et c'est moi qui va lever ton nom. De la gracia que tú me has dado, De la Señor, grâce que de tu m'as esa donnée, gracia yo Seigneur. imparto.